Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a Rambus, una opinión impopular, el canal de los punteros. Y estoy aquí para traerles un nuevo resumen de lo que ha sido la fecha número 9 del Torneo Apertura 2025, partido en el que se enfrentaban el Deportivo Binacional y Universitario de Deportes, y que terminaría con una contundente victoria de 1-3 a favor de los cremas. Y es que es para quitarse el sombrero la reacción que han tenido los jugadores después de todo lo que ha pasado en esta semana. Estamos hablando del resultado en el clásico, la derrota en la Copa Libertadores, después el partido durísimo que tuvimos contra Melgar, la salida rarísima de Bustos, que ya hablaré en un siguiente video. Y a pesar de todo eso, el equipo ha sabido sobreponerse, ha sabido poder conseguir estas victorias, como digo, súper importantes, que nos han permitido hoy por hoy estar en el primer lugar del Torneo Apertura después de mucho tiempo. Y es que en sí, en este partido hay muchas cosas que rescatar, hay otras cosas de las que me voy a quejar como siempre, pero en sí yo siento que de cierta manera hemos salido de un bache importante en la liga, pero ahora nos viene uno un poco más difícil, que va a ser obviamente ese partido en Copa Libertadores, del cual también hablaremos. Así que ya sin más dilación, comencemos con el video. Y es que, como digo, después de una semana muy pero muy rara en tienda merengue, Universitario tenía que plantarse en la altura y enfrentar a un cuadro siempre duro como lo es Binacional. Y no solo eso, además llegábamos con muchas bajas y sobre todo con la ausencia de una persona que esté a cargo, que mande en este proyecto, obviamente un director técnico, después de la salida totalmente cobarde por parte de un Fabián Bustos, que sí, obviamente va a ser historia de la U, todos los vamos a recordar con mucho cariño. Se ha ido de Universitario siendo un técnico que ha sido invicto jugando de local, además obviamente el técnico que salió campeón en los 100 años, así que nadie va a poder decir cosas malas de Bustos, pero obviamente una cosa no cambia la otra, ¿no? Al final Bustos se fue, como digo, de una manera cobarde, dejando el equipo tirado, dejando el proyecto tirado, un proyecto que él armó. Si bien, como digo, hay muchos factores y ya hablaré de eso en otro video tal vez, hasta se puede llegar a entender su salida, el asco que le generaba todo este tema de las redes, de los medios. Si a nosotros mismos, que somos hinchas de la U, nos genera un asco que dejaríamos incluso hasta de ver fútbol si no es que fuéramos justamente hinchas de la U, me imagino lo que debe sentirse esto para un extranjero que no tiene obviamente ese sentimiento de arraigo, ¿no? hacia los colores de la camiseta, y al final termina decidiendo irse. Lo que sí me molesta son las conversaciones o lo que dijo ya en la presentación con Olimpia y todo eso, pero bueno, ya dejemos eso ya en un segundo plano y vayamos con el fútbol, que es lo que nos compete. Como digo, Universitario saltaría con muchos cambios en la titular. Por un lado jugó Dulanto, también volvimos a ver a Reina, también Ancajima, que ha sido obviamente el MVP de este partido. En el medio campo teníamos a los dos Jairos y en la delantera teníamos a Basurín y también al Tunche Rivera, que desde hace tiempo que venía pidiendo ser titular. Y el partido comenzó siendo muy trabado. Todos sabemos que jugar en la altura siempre es complicado, no puedes salir así a correr porque al final te puedes terminar ahogando, pero ya desde los primeros minutos podíamos visualizar de que Binacional no tenía en sí muchas armas para hacernos daño, y con el pasar de los minutos en el primer tiempo en sí, Universitario se fue haciendo con el balón, empezó a tener sus ocasiones, intentamos muchas veces en sí tratar de colgar al arquero puesto que jugaba muy pero muy adelantado, y en sí se veían chispazos de jugadores que creo que están siendo muy importantes esta temporada, hay que decirlo. El primero que quiero nombrar es Inga. La verdad que lo de Inga muy pero muy bueno, aportando desde muchas posiciones, muy versátil, te marca, tiene buena velocidad, también tiene muy buen toque con el pie. La verdad que creo que con esto ya se le vino la noche a Di Benedetto, puesto que si Bustos se quedaba, yo creo que era 100% seguro que Di Benedetto después de la lesión iba a regresar a ser titular. Pero ahora la verdad que para mí Inga se lo merece totalmente, es un jugador que está mejorando mucho, que viene adaptándose bien también a ese puesto de ser un stopper. Por otro lado, el jugador más importante, como digo, el jugador más determinante de este partido, sin ninguna duda, Hugo Ancajima, que la verdad que muy pero muy infravalorado el nivel que ha demostrado en este partido, no solo defendiendo, también pasando, aportó en todos los goles del partido. La verdad que, como digo, Ancajima, un jugador muy pero muy bueno. Lastimosamente para él tiene adelante a Polo, y obviamente para mí en esa posición Polo siempre va a ser titular, pero como digo, un jugador muy pero muy infravalorado. Después también un partido muy pero muy bueno
bueno de los Jairos. Jairo Vélez también ahí en chispazos y Jairo Concha mucho más conciso. Y justamente creo que fue gracias a estos dos jugadores que la U empezó a tener el dominio del partido. Y en los primeros 25 minutos del primer tiempo vendría lo que para mí fue la jugada más polémica del partido, un gol anulado totalmente ilegal a Universitario, en una jugada en la cual supuestamente dicen que la pelota sale totalmente, no se sabe, en realidad no sé si habrá salido, según lo que yo puedo ver, no puedo saber si ha salido, pero sin embargo para los de Liga 1 Max era una pelota que había salido totalmente, con verla solo una vez ellos ya decían que había salido la pelota. La verdad que otro episodio más, episodio 797 de las guerras de las galaxias, de estos medios vomitivos y asquerosos que lastimosamente están a cargo de llevarnos la liga peruana a nuestras casas, pero bueno, es lo que hay, lastimosamente tenemos que conformarnos, ¿verdad? Obviamente que después de ese gol anulado el equipo se vio trastocado y es que mentalmente obviamente te saca del partido el ver esas injusticias constantemente y el Binacional tuvo como un arreón, unos 5 minutos nomás le duró, que intentó irse hacia adelante, que trató de tener, como decían en Liga 1, sus aproximaciones de gol, pero en una jugada buenísima, excelsa por parte de la U, una U que cabe mencionar estaba dirigida este día por Piero el Zorro Alba y como todos sabemos la muñeca Barreto. Pero ya regresando con la jugada, una jugada muy buena, un pase bombeado de Jairo Vélez que lo deja totalmente solo a Ancajima, un Ancajima que gana la línea con potencia y saca un pase remate, esos de los que si le cae a un contrario también se meten al arco, y el balón sería desviado por el arquero Azurín, pero su desvío sería totalmente eficiente puesto que le caería en los pies al Tunche Rivera, un Tunche que como siempre cazagoles estaría en el momento y en el lugar indicado, y este pondría el 0-1, un gol muy pero muy bueno de parte de la U y un gol que nos ponía el partido totalmente de cara, pero que obviamente dejaba muy pero muy tocado al Binacional. Con este gol ya el primer tiempo se hizo totalmente de la U, seguiríamos teniendo ocasiones, la verdad que la U jugó tan bien que se dio el lujo de jugar con un jugador menos, y no lo digo en sí para burlarme de Diego Churín ni nada por el estilo, que obviamente tiene un nivel pobrísimo, 0 goles en la temporada, la verdad que no sé qué hace jugando en la U, pero en sí lo digo por el tema de que se ahogó, obviamente por la altura, porque no está acostumbrado y todo eso, pero como digo, al final su presencia termina siendo un 0 a la izquierda. Igual, a pesar de estar con un jugador menos, a pesar de que el árbitro también estaba haciendo sus tonterías como siempre, Universitario fue totalmente el dominador del primer tiempo, tuvo las ocasiones y dictó cómo se jugaba el partido. Y ya en los últimos minutos del primer tiempo vendría el segundo gol de la U, la verdad que otro golazo, otro muy buen desborde de Ancajima, que terminaría metiendo otro pase de la muerte, que se le terminaría pasando a Diego Churín, que tiene hasta mala suerte para eso, pero sin embargo el balón le terminaría quedando en los pies a un Jairo Concha que no se desesperó, esperó muy bien a ver la jugada, a ver cómo quedaban los rivales y terminaría metiendo el 0-2, un resultado que con eso nos fuimos al descanso y un resultado que aseguraba que al menos que nos íbamos punteros del torneo Apertura al descanso. Y ya el segundo tiempo comenzó igual que el primero, con un Universitario que seguía siendo superior en el partido, la verdad que sorprendente lo que corrió este equipo en la altura, y un Binacional que se veía sorprendido, quizás superado por Universitario por todos los lados, y que conseguiría el segundo gol en el minuto 58 después de otra muy buena jugada por parte de la U, un Ancajima que llegaría por sorpresa y que terminaría definiendo cruzado el mano a mano frente a Surín. Y con esto partido 10 puntos de Ancajima, como digo, el jugador más importante, y la verdad que merece más ese muchacho. Y voy a aprovechar estos minutos en sí para hablar de jugadores que la verdad que no ha hablado nada casi en el partido. Uno, como digo, los Jairos, Jairo Concha y Jairo Vélez, la verdad que a pesar de que se llaman igual, juegan totalmente distinto. Jairo Concha es un jugador que es mucho más de transportar el balón, es llegador, y por otro lado tenemos a Jairo Vélez, que es un jugador mucho más técnico, mucho más mágico, mucho más de dar pases largos, de dar pases al espacio, y que creo en sí que si se llegan a conocer bien y que teniendo un entrenador que los pueda hacer jugar juntos mucho más seguido, pueden llegar a ser una volante muy pero muy buena para la U. Y por otro lado quiero hablar de lo que para mí ha sido la decepción de la temporada, mucho más allá de Churín, obviamente, que para mí Churín no ha sido decepción ni nada porque no esperaba absolutamente nada de él, pero el que sí está siendo la decepción
selección de la temporada, como digo, es Paolo Reina. La verdad que lo de Paolo Reina tristísimo, un nivel muy pero muy pobre, perdido en el partido, no lo veías en defensa, no lo veías en ataque, cuando quería encarar perdía el balón, cuando quería marcar hacía falta, y en sí es un jugador sin carácter, sin personalidad para jugar en la U, la verdad. Y muchos me van a decir, está siendo muy injusto, es su primera temporada, pero no es tanto por eso en sí, es más por la forma en cómo toma las oportunidades que se le dan. Porque para ponerlo muy pero muy fácil, tenemos el ejemplo de Inga, un jugador que pidió jugar, pidió una oportunidad, quería ser titular, quería demostrar, y cuando le dieron la oportunidad justamente demostró, y hoy por hoy está siendo un jugador que, si sigue así, va a terminar peleando ese titularato en una posición que ni siquiera es la suya. Y por otro lado tenemos a Paolo Reina, que está en una posición que obviamente es la suya, que debería de irle mejor, y sin embargo, como digo, no se le ve ni siquiera las ganas de tirarse al piso, de tirarse de cara, nada. Regresa caminando, como digo, no se le ve por ningún lado, y es para mí, creo, lo más pero lo más bajo que hoy por hoy tenemos en cuanto a fichajes y en cuanto a jugadores de la plantilla en sí. Ya para terminar con el resumen en sí, porque lo que quedó del segundo tiempo en realidad casi no pasó mucho. En el minuto 60 Binacional terminaría descontando con gol de su número 9 Marlon Torres, después de un córner de Auber y una desconcentración de la defensa de la U, que ya creo que estaba pensando muchísimo más en el partido con Barcelona. Después de ese descuento del 1-3 en sí, Universitario, como digo, ya estaba pensando en que el partido se había terminado, y Binacional, sin muchas ideas, pero sobre todo apoyado por su gente y sabiendo que estaba de local, se fue hacia adelante, y se podría decir que en esos últimos minutos del segundo tiempo terminó dominando el partido. Mas sin embargo, no recuerdo ninguna ocasión de gol peligrosa que tuvieron, o si tuvieron alguna, no lo fue tanto. Y con esta victoria de 1-3 en Juliaca, Universitario se pondría como puntero de esta tabla del torneo Apertura, empatado eso sí en puntos con el Deportivo Garcilaso, pero con la ventaja de los goles, y obviamente con un partido menos que debemos en Trujillo, y que esperemos que ese sea el que haga la diferencia. Y ahora entre semana nos jugaremos ese partido contra el Barcelona de Second Castle, en un partido que para mí definirá mucho lo que va a ser el futuro de nosotros en la Copa Libertadores, y que es un partido que obviamente no voy a negar que me da mucho pero mucho miedo, pero aún así estaremos ahí para sacar el video, para seguir apoyando al equipo, porque todos sabemos que en las malas siempre estaremos con la crema. Y bueno, gente, eso es todo lo que les quería decir por el video de hoy. La verdad que una victoria muy pero muy importante para ponernos punteros de ese torneo Apertura, que hace tan solo unas fechas pensábamos que ya lo habíamos perdido. Muchas gracias como siempre por su apoyo. Si llegaste hasta aquí, te mando un muy fuerte abrazo. No te olvides de suscribirte, y ya sabes que nos estaremos viendo en el próximo video. Y dale U, máximo campeón del fútbol peruano y bicampeón nacional toda la vida.